Después de esta pausa para la publicidad retomamos Punto de Encuentro. Ayer tocó debate político, con asuntos como el segundo aniversario del vuelco electoral en La Rioja en favor del PSOE, y hoy abordaremos ese mismo asunto y otros, pero desde el análisis periodístico. Nos acompaña el director de Europa Press en La Rioja, Rubén López. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de volver por aquí. El director del Digital 941, buenas noches, Manuel Martín. Buenas noches, Óscar, y también un placer volver a este estudio. Gracias por estar con nosotros. Y se estrena Nuria Solozábal, periodista de la Casa del Periodista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar también con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, pues tenemos varios asuntos que podemos poner sobre la mesa a lo largo de los próximos 3 cuartos de hora que podemos analizar cuestiones de actualidad. El primero de ellos lo abordamos ayer también en la mesa de debate político con los portavoces parlamentarios. Ellos además eran directamente afectados porque fueron el resultado de aquellas elecciones que se celebraron en La Rioja el día 26 de mayo del 2019, que depararon un Parlamento que generó un cambio de gobierno. Yo no sé si después de 2 años, como los que han transcurrido, Rubén, por ejemplo, mirando hacia el futuro, ¿ves otro vuelco electoral o no? La pregunta se las trae, pero porque ninguno somos pitonisos ni tenemos una bola de cristal, pero... Me pides casi lo que ¿vamos dices. a ir de vuelco a vuelco o no? A ver, yo creo que va a estar más peleado. O sea, me da a mí la sensación, viendo cómo está la comunidad, y claro, es que hacer a 2 años vista lo que puede ocurrir, lo veo un poco complicado lo que puede pasar. Sí que espero que por lo menos estos 2 años que nos quedan sean más tranquilos que lo que llevamos. O sea, yo creo que esta legislatura, el Ecuador de la legislatura, que se va a cumplir ahora en agosto, ha pasado de todo. O sea, ha pasado de todo desde el momento histórico, lógicamente, que el PSOE, con una mujer que además, eso yo creo que hay que destacar, se hace con el gobierno, a todo lo que ocurrió en la toma de posesión, en la investidura de Concha Andreu, los cambios en el gobierno de La Rioja. Ya solo eso, parece que han pasado 6, 7 u 8 años, ¿no? ¿Me preguntas qué va a pasar dentro de 2 años? Yo creo que puede estar las cosas parejas, dependiendo, si queréis luego hablamos para que comentéis también alguna cosita, lo que pase en los congresos de octubre. Yo creo que son fundamentales. El PSOE yo creo que repetirá lógicamente con la misma candidata, porque lo normal es eso, ¿no? Que los proyectos se hagan a 8 años, y luego el PP, pues si tiene un gran candidato para presentar, pues podría estar ahí pues luchando por gobernar, y después los apoyos. Ahí va a ser importante ver qué apoyos va a contar cada partido. Lo decía sobre todo, Manuel, por el clima que se vive ahora, ¿no? Yo parece que hace un mes o hace 2 meses Pedro Sánchez, el Partido Socialista, estaba en una posición relativamente cómoda dentro del gobierno, con sus complicaciones internas dentro del seno del gobierno, la Moncloa, con Unidas Podemos, pero el resultado del 4 de mayo en Madrid parece como que ha trastocado la hoja de ruta socialista, y a lo mejor con o sin merecimiento puede generar cambios en el tablero político a futuro. Sí, bueno, más que las elecciones de Madrid, que son una consecuencia de una moción de censura que comenzó en Murcia, acabó con varios diputados de Ciudadanos tránsfugas, con el PP reteniendo la presidencia de Murcia. Ayuso, viendo la jugada, se adelantó a una posible moción de censura en Madrid, que podría haber tenido los apoyos para triunfar, convoca elecciones y arrasa. Por lo tanto, cambia todo el tablero político, pero pensemos que lo primero fue una jugada del Partido Socialista en Murcia, al que habría que inició la jugada, habría que colgarle una medalla por esa jugada. A partir de ahí hemos visto que ha cambiado el tablero político a tanta velocidad que no nos podemos hacer ningún vaticinio a 2 años vista. Lo que sí parece evidente es que Ciudadanos va a desaparecer, o su representación va a ser testimonial, que todos esos votos van a caer al centro derecha, en este caso en La Rioja al Partido Popular, la mayoría, y que en una legislatura marcada por la pandemia, en la que el proyecto socialista y el proyecto de Concha Andreu no ha podido vislumbrarse, pues es muy difícil que el PSOE pueda ganar votos con respecto a los conseguidos en 2019. A partir de ahí, cuanto mayor sea la caída, pues más fácil lo tendrá el PP para gobernar, que parece que ya las encuestas empiezan a darle por encima en votos también en La Rioja, y que sí que va a haber un vuelco electoral. Ciudadanos con 4 diputados es un apoyo lo suficientemente importante para que un trasvase de votos de Ciudadanos al Partido Popular
y consiga sujetar a su derecha a Vox, pues bueno, más o menos que su camino sea fácil. Eso sobre el tablero que hay ahora encima de la mesa. Si la pandemia finaliza, el proceso de vacunación acelera y volvemos a una vida más o menos normal en la que el Partido Socialista consiga implantar un proyecto económico creíble y le dé esperanza a la ciudadanía riojana, bueno, pues podría mitigar esa caída con respecto a lo conseguido en 2019 y tendría alguna oportunidad de mantener el gobierno de La Rioja. Dicho esto, apuntaba bien Rubén que los congresos de otoño, finales de año, van a ser muy importantes porque las caras, más que nunca, van a jugar un papel muy importante en los dos principales partidos. Ya hay dos asuntos puestos sobre la mesa por los dos compañeros periodistas, Nuria. Uno de ellos, por ejemplo, también, el tema de Ciudadanos. ¿Tú crees que el Partido Popular va a absorber ya al 100% el voto de Ciudadanos? Se ha demostrado... Lo de Madrid es una prueba de que eso puede seguir ya y que se puede completar en el futuro en el resto de ayuntamientos, de comunidades. Sí, pienso que es una tendencia, pero no sé si el PP va a absorber todos esos votos. Igual se reparten, o sea, no tienen por qué irse todos al PP. Sí que considero, como pensáis, que la clave va a estar también en las caras que se presenten a esas elecciones, sobre todo por parte del PP, porque es posible que la presidenta repita. Si encuentran un líder, alguien que emocione o de haber estado en lo que es España de capa caída, el PP estaba bastante desactivado, el tema Ayuso les ha puesto otra vez con ganas, ¿no? Casado está tal vez demasiado ilusionado, igual están errando el tiro porque el efecto Ayuso es una cosa muy concreta de Madrid, de esa persona, no es lo mismo, pero ellos lo van a intentar, lo están intentando rentabilizar y sí que, es que recordemos que hace 2 años Gabilondo fue el que ganó las elecciones en Madrid. Entonces, claro, en 2 años las ha perdido. Pero eso le pasa al PSOE, le ha pasado en Madrid también, hace años también, con el famoso tamallazo, o sea, que tampoco, que es algo, que quiere decir que siempre les pasa esas cosas. Sí, pero que en votos Gabilondo ganó las elecciones, sí. Luego gobernó Ayuso, pero el que las ganó, y ahora en estas elecciones, en 2 años, ¿cómo puede cambiar todo tanto que dentro de 2 años a saber lo que... Y luego va a haber actores, yo creo que no hemos hablado, va a estar Vox en La Rioja, porque Vox también tiene una tendencia de crecimiento. O sea, no sé, claro, aquí todavía no sabemos ni quién se va a presentar por Vox, pero sí que es cierto que Vox puede entrar en el Parlamento, según las encuestas estas que se hacen ahora mismo, ¿no?, con proyección, y también el voto que pueda irse de la izquierda con Podemos. Yo creo que se está poco a poco desmembrando, pero pueden surgir nuevas fuerzas. Yo no descarto que pueda haber aquí una especie de más Rioja también, porque hay una serie de gente que ya sabemos de quién solemos hablar, ¿no? O sea, aquí lo que pasa sobre todo es que están mal avenidos en todos los partidos. Es una cosa tristísima, ¿no? En el PP las cosas no son fluidas, en el PSOE menos que no fluidas, en Podemos las tensiones son eso siempre, pero bueno, se mantienen. Fácil, ¿no? Luego, o sea, pues eso, en el Consejo Regulador, o sea, es que no hay sitio donde esto esté en calma, no sé a qué se debe. El Partido Riojano, no quizás de momento, ¿no? Es el único que igual puede, no sé. O sea, en el caso de Vox, por ejemplo, que es una candidatura que va creciendo, o sea, tuvimos hace poco a la presidenta de Vox en La Rioja, en el sitio en el que estás tú sentada, y bueno, la verdad es que como no gobiernan, o sea, un partido que no tiene responsabilidades de gobierno prácticamente es un partido que tiene muy poco margen de erosión, o sea, es un partido que puede tener muy fácil el crecimiento y puede ser una de esas candidaturas que la fuerza radica más en la marca que en las personas. Sí, pero de momento la marca Vox en La Rioja es una marca muy débil porque no tiene... pero hay sondeos que le dan representación parlamentaria. Sí, pero siempre por debajo de la representación que le da a nivel nacional. Por lo tanto, todo el tirón que tiene, el resto de partidos también, pero el tirón en votos en La Rioja va a ser siempre inferior al nacional porque de momento no tiene ninguna cara reconocible. Nosotros podemos pensar que la presidenta Maite Arnedo, única concejal en Calahorra, es reconocible, pero porque nos dedicamos a la información y estamos en el mundillo político. Pero sí, votos nacionales. Si preguntamos, el voto a la marca. Eso es. Y a nivel nacional sí que ha empezado ya a tener pequeñas salidas de pata de banco, como la última en Andalucía, en la que parece que va a romper ya con el Partido Popular definitivamente. Empiezan a tener más protagonismo
en los medios, sí que puede haber llegado a un momento en el que no puede crecer más y a partir de ahí hacia abajo es posible que entre en el Parlamento de La Rioja, que sea incluso decisivo, pero que no entre como parecía hace un año o año y medio, en el que sí que parecía que iban a tener una representación más amplia. Pero yo insisto, si Ciudadanos cae con 4 diputados, esos 4 diputados tienen que ir a algún sitio. Las bolsas de votos al final se reparten. Y en este caso, si son al centro derecha, el PSOE tendría que aguantar los mismos votos en el 2019, su mejor resultado histórico en La Rioja, para mantener el gobierno de La Rioja, si no quiere que el Partido Popular gobierne. Y si Vox tuviera una representación, vamos a decir, débil, con 2 diputados que se quede en torno al 5,5-6%, que es lo que le dan las encuestas, es porque el Partido Popular ha tenido un muy buen resultado electoral, porque con el factor del partido riojano siempre hay que contar que tiene un suelo en torno al 4% cuando el mínimo está en el 5%, entonces al final si entra serían esos 2 diputados. Puede estar más importancia en los votos que vayan al partido riojano y consiga saltar al 5%, que en si Vox entra o deja de entrar, porque más o menos se da por descontado e incluso debilita al PP. Pero podríamos irnos a un escenario en el que el partido riojano se convertiría en decisivo si decide apoyar a unas fuerzas de progresistas de izquierdas, Unidas Podemos PSOE, que a unas fuerzas de centro derecha, que sea PP Vox. En lo del 5% y el 4% podría llegar a ser el 3%, porque y no me estoy refiriendo a la Generalitat, me estoy refiriendo a la propuesta o a la posibilidad de que una enmienda se introduzca a la reforma del estatuto y con un 3% sea el suelo para alcanzar representación en el Parlamento. Pero yo creo que aquí no había voluntad, creo, por los partidos mayoritarios para ir al 3%. En estos momentos yo creo que lo veo inviable, directamente. Pero sobre lo que decías, Óscar, de Vox, en el ambiente yo sí que noto que es una marca entre jóvenes mejor vista de lo previsto. Es decir, que por ejemplo en determinados sectores hay recelos hacia Vox, pero chavales que igual empiezan a votar en las próximas, ahí tiene hueco. O sea, bueno, al final tiene bastante hueco. El voto a Vox se puede quedar circunscrito a las, vamos a decir, grandes ciudades de La Rioja con respecto a lo que es el tamaño regional, y se puede quedar en las cabeceras de comarca y en la capital, pero recordemos que la mitad de la población de La Rioja vive fuera de Logroño y que tiene unas particularidades el voto rural muy conservador, al que no le gustan los ruidos y que tradicionalmente al final ha votado al Partido Popular. De ahí vienen 20 años de mayoría absoluta. Y el hecho de que no se tengan listas candidaturas en las municipales también ayuda, porque hay mucho ciudadano, mucho elector que elige la papeleta del mismo partido para votar en una urna y en la otra. El hecho de que Vox a lo mejor no tenga capacidad para poderse presentar en todos los ayuntamientos le perjudica a la hora del voto suficiente como para presentarse en todas las cabeceras de comarca. Porque todo el mundo quiere dar el paso. Ni siquiera la capacidad para gestionar esas listas. Ya vimos que en Calahorra Vox suprimió más de la... Ahora hablo de memoria, pero más de la mitad de la candidatura o toda la candidatura para colocar precisamente a la presidenta Maite Arnedo. Su infraestructura ni siquiera justifica lo que tienen, ¿eh? O sea, por la infraestructura no se les justifica, es más por lo que arrastra. Una concejal en toda la comunidad. Bueno, bien, pero quiero decir, lo que está en los medios o lo que nos ocupa hablando, o sea, no. Pero serán los medios nacionales, porque en los medios regionales se trata muy poco o nada. La semana pasada salieron un par de veces y yo creo que llevan pues en las conversaciones de las personas, o sea, en las conversaciones, en las sobremesas, ese partido se menciona mucho más de lo que representa. O sea, está en la conversación y está en el ambiente. Pero al final es un poco la moda de lo diferente, el que no han tenido que gobernar, pero insisto, y además yendo a unas elecciones municipales y autonómicas en la que en un sitio como La Rioja con 300.000 habitantes es todo como una pequeña familia en la que nos conocemos todos, es muy difícil que el voto no se repita, y ese hacer las candidaturas también es un hecho en el que puede ayudar a que Vox pierda otro 10% del tirón que puede tener a nivel nacional. Si vamos restando un poquito más, comentaba Rubén, se refería, voy a hacer dotes adivinatorias, de Javier Granda, por ejemplo, que es una persona que siempre busca candidaturas cuando se acercan las elecciones. Gonzalo Peña, que está desaparecido, que es otra persona de izquierdas que podría los expulsados de Podemos, que también Germán Cantabrana, Sara Carreño, de momento no tienen partido. Yo creo que puede pasar eso, que realmente
la subida que ha tenido más Madrid, más pues eso, que al final pueda arrastrar a la Pueda gente. tener réplica en La Rioja. En La Rioja perfectamente, yo lo veo factible. Y en esa división del voto del centro-izquierda, a más dividido, mejor para, insisto, bloque centro-derecha, derecha, que es lo que nos estamos moviendo ahora. Sobre la mesa el tema de Izquierda Unida, que yo creo que es la fuerza que se está consolidando en esta legislatura. La verdad que yo creo que fue inteligente la postura en su momento de no meterse en el gobierno para evitar quemarte. Muchísimo. No sé exactamente hasta qué umbral puede llegar su voto, pero si tú has hecho las cosas bien y si te está viendo que estás trabajando, que estás consiguiendo además... Enar está teniendo muy efectivamente, con el gobierno, le están haciendo cumplir, imagen. entre comillas, teniendo en cuenta la pandemia que estamos sufriendo. Yo creo que ahí podría ser... Claro, porque yo eso sí Sin que lo digo, que no va a haber problemas, mayoría absoluta, creo. Sin problemas, porque Sí, es que... bueno, parece poco Hombre, hay probable 15, que hay ocurra, 15, ¿no? 12, me parece que son 15, las 12, mayorías 4, absolutas. Y 2, me parece que si no me equivoco, ¿no? Sí, eso es. Sí. Si las elecciones fueran mañana, el PP tendría mayoría absoluta en La Rioja. ¿Tú crees? Yo No tengo ninguna duda. no sé. Ninguna. El tablero político quizá le favorece en este Ninguna. momento. O sea, el momento político le puede que le favorezca en Ninguna este duda. momento. Ninguna duda. Por eso hablaba. Estábamos, ninguna duda. os quería, lo habéis comentado vosotros, están los congresos autonómicos pues a la vuelta del verano, del Partido Socialista y también del Partido Popular. En el Partido Popular ha habido novedades en los últimos meses. Hace no más de 2 meses creo que Alberto Bretón, secretario general, fue cesado de su cargo. Yo no sé si eso es la antesala, es un vaticinio de que el Congreso del Partido Popular va a volver a ser revuelto como lo fue antes de las anteriores elecciones, o creéis que simplemente es una acción, un hecho concreto de Génova que no va a tener más consecuencias en el proceso? Yo creo que no, yo creo que va a haber más candidatos. O sea, yo creo que sí que va a haber batalla en el Partido Popular. Veo más batalla en el Partido Popular que incluso en el Partido Socialista, que es curioso, ¿no? En esta ocasión. Creo que pueden cerrar filas en torno, digo en el PSOE, perdona, a nivel con la presidenta, porque ya sabes que si lógicamente tú te enfrentas al aparato del partido, sales de la política, eso lo sabe cualquiera, ¿no? Si tú quieres mantenerte, digo, lo hablo con el secretario general actual, ¿no? Entonces yo entiendo que pueda ir apoyando lista única, primero, para lógicamente tener una candidata de unidad, luego ya veríamos lo que pasa, que en el PP que veo la posibilidad de que se presente más de una candidatura, pero yo creo que sin duda. ¿Tú, Manu, les ves ahora ganadores si hay elecciones ahora? ¿Con qué candidato? ¿Con cualquiera? Sí. O sea, independientemente En de... este momento os marca. Sí, ahora mismo, pero sobre todo, insisto, por la bolsa de votos de Ciudadanos que va a cero. Entonces, a partir de ahí, insisto en que los votos tienen que ir a algún lado o el votante se tiene que quedar en casa. A partir de ahí, que el Partido Popular llegue a en torno al 38, 39, incluso el 40%, es muy fácil. Con una división en el voto de la izquierda, no llegan al 5%, pues si surge más país, o más Rioja, Entonces no o tendrían una que candidatura más a la No es que izquierda. esté pidiendo que surja, vamos. Pero, O sea, el escenario, lo que era escenario idílico para el PSOE, que se frotaba las manos hace 4 meses por la división de la derecha, ahora es el escenario idílico del Partido Popular porque la izquierda se fracciona más que la derecha. sí, yo es la lectura que hago. Y porque aparte. Ciudadanos se pierde, ¿no? Sí, pero Sí, es pues que- útil lo hemos dicho, eso yo creo que siempre, ¿no? Que pasó en Madrid, ¿no? Yo creo que el votante de Ciudadanos a la hora de meter el voto a la urna dijo, espérate, que esto no sé si va a valer para algo, pues cojo a Ayuso, que lógicamente era la que tenía tirón, ¿no? Lo que está claro es que Ciudadanos, siempre se ha dicho, cuando creció Ciudadanos, creció con una bolsa importante de votantes del Partido Popular, pero también había una bolsa importante de votantes de centro-izquierda del Partido Socialista. Sin embargo, a la hora de diluirse y de volver el voto al punto de partida, el Partido Socialista no está notando ese retorno de votante que se le fue, y el Partido Popular sí. ¿A qué creéis que se puede deber Porque eso? además eran votantes que habían muchos ido a UPyD, que eran votantes que se le había ido al PSOE, a UPyD, y que luego se los quedó de una manera bastante fea Ciudadanos. Bueno, creo que responde a la dinámica, así como habría que colgarle una medalla al dirigente del PSOE que ideó la moción de censura en Murcia, que acaba con Ayuso con mayoría absoluta en el Gobierno de Madrid. Habría que colgarle una medalla a Albert Rivera por su estrategia, que nosotros hablamos ahora, la quiniela del lunes, que es muy fácil acertarla como siempre, en el que se demostró que ese giro a la derecha que dio Ciudadanos, lo primero que hizo fue expulsar al votante del Partido Socialista, o al que se podía plantear votar entre el Partido Socialista, Ciudadanos, ese famoso partido de centro, viró a la derecha, se quedó con todos los votantes del centro derecha, y a partir de ahí
en las siguientes elecciones, o en este caso en las de Madrid, pues han vuelto al Partido Popular, bueno, y también porque en el efecto Ayuso ha habido mucho voto transversal marcado por la pandemia, en el que no se puede extrapolar a otras regiones, pero yo hablo de exactamente en esta semana, o sea, si hubiera elecciones dentro de 15 días. En cuanto a las caras del Partido Popular, yo también creo que va a haber más de un candidato, y que incluso podría llegar a darse la paradoja por los movimientos que estamos viendo en las últimas semanas, en las que ningún dirigente importante ha salido a respaldar a Alberto Bretón, en el que se quedara sin los apoyos suficientes para verse sin la fuerza suficiente para presentarse al Congreso. Te puedes seguir presentando, aunque creas que tu candidatura ya es perdedora, simplemente por orgullo, para ver hasta dónde llego, y porque habrá gente descontenta con la gestión de José Ignacio Ceniceros y su equipo. A partir de ahí no nos vamos a ir a una división como la que vimos en el Congreso de 2017, en la que finaliza con un 52% y un 48%, venían de 22 años de gobernar en solitario en La Rioja, y bueno, pues digamos que ahí las familias estaban muchísimo más enfrentadas, porque era también ahí elegir entre papá y mamá. Nos falta el tercer actor, bueno, no ha salido el nombre, pero todos damos por hecho que va a ser Alfonso Domínguez, el que del Paso. Él todavía no ha confirmado ni desmentido nada, pero también falta saber cuál es la opción que da Cuca Gamarra, líder del... ¿La veis alguno aquí en el retorno como candidata? Yo para allá no la veo. Hombre, para allá no lo sé, pero... No, pero digo, para dirigir el partido ahora mismo no la veo. La veo más centrada en Madrid, haciendo carrera en Madrid, tanto como está haciendo ahora como portavoz, como futurible en un momento. Pero como portavoz, ¿cómo la ves? ¿La ves que se esté luciendo, que esté...? Yo creo que será un aprendizaje potente. Sustituir a Cayetana no era fácil para nadie, y para ella desde luego no lo está siendo, entonces también se está quemando, y un tiempo más creo que podría ser un buen destino Logroño. Pero yo La creo Rioja, que tiene todavía, que tiene recorrido en Madrid todavía. Yo creo que la ambición de ella puede ir más en quedarse en Madrid, por si acaso. Sobre todo depende de las perspectivas electorales del PP a nivel nacional. Entonces, claro, ahí yo creo que ¿no? la posición sería esa. La Rioja siempre la tiene aquí, para cuando quiera. O sea, para cuando quiera venir. Luego hay que ganar otra cosa. A nivel nacional son peores que las que plantea Manu aquí. Bueno, ahora las nacionales son buenas, ahora las perspectivas nacionales son buenas. El otro día era GAT3 el que sacaba una encuesta en el que no hay ni una encuesta que en este momento el PP esté por debajo del PSOE a nivel nacional. Pero en 2 años no creo yo que Pedro Sánchez pierda la oportunidad de darle un giro a esto. O sea, de momento lo que está ganando es tiempo, porque hablábamos de que se podían adelantar las elecciones generales. Si no están convocadas es porque los datos que tienen en el PSOE les dan perdedores. Partiendo de esa premisa... Bueno, y los indultos del proceso ayudan a la estabilidad de estos 2 próximos años, porque con ellos aseguran el voto del PNV, aseguran el voto de todos los independentistas catalanes. También enfadan a mucho electorado suyo, ¿no? Pero mantienen la mayoría de gobierno parlamentaria, ¿no? Se pueden alargar. Le puede dar igual lo que digan sus varones, porque lo que quiere es el mantenimiento ahora mismo en la Entonces, dentro de 2 años estará preparado, no sé, no veo yo que en el PP, o sea, Casado, o sea, después de decir cambio de sede, o sea, y hago la fiesta aquí de Ayuso, aunque no me corresponda y tal, no veo yo que eso, ahora las encuestas pueden decir, pero... En el caso de bueno, las encuestas y las elecciones de Madrid, aunque no sean extrapolables, en el caso de Cuca Gamarra creo que el problema es más de tiempo. Porque tiene las elecciones municipales y autonómicas por delante de las generales. Eso le hace tomar decisiones en las que tiene todas las opciones abiertas, en las que puede decidir volver a La Rioja, pero si vuelve a La Rioja deja su carrera en Madrid y entonces ya no tiene opción de volver. Está en el peor puesto de la política española, que es el líder, el portavoz de la oposición en el Congreso. Es una trituradora de dirigentes políticos en los que hemos visto siempre. En tiempos como los actuales, tan corrosivos políticamente, es muy complicado ser portavoz. Fernando, Cayetana, ahora la propia Gamarra, que el otro día le llamaba a Santiago Abascal Cuca Otegi, ya empieza a tener motes, ya empieza a ser también muy criticada por la propia derecha. Entonces, el problema, insisto, es de tiempo, porque tiene que decidir si dejar Madrid por venirse a La Rioja para liderar un proyecto que a 2 años vista no es claramente ganador, aunque ahora podría serlo, y entonces, al tener esas 2 opciones, decantarse por una
le hace automáticamente perder la otra sin tener asegurada la siguiente. Y eso en política creo que pasa pocas veces. Por tanto, creo que lo que hará será trabajar en despachos para tener un candidato que sea acorde al proyecto del Partido Popular que tiene ahora, que sea afín a ella, y a partir de ahí, pues bueno, seguir moviéndose a medio camino entre Logroño y Madrid sin tener ninguna. Le puede pasar como al candidato que ya era la candidata de Madrid, que la gente se rebele contra el aparato de Madrid y también pierda. O sea, que también tiene que medir mucho también eso. Un último apunte sobre estas elecciones y pasaremos a otras. Nuria. Sobre las elecciones... No, sobre estas elecciones, sobre las del aniversario electoral, sí. Sobre las del 26 de mayo de hace 2 años. Un último apunte sobre por dónde crees que va a ir la legislatura, lo que queda. Reponerse un poco, lo han tenido difícil, ha sido una legislatura, aparte por los propios problemas que ha habido en el seno del PSOE y que siguen, claro, la pandemia es algo inesperado, que desborda a cualquiera, a ellos les ha desbordado, pero creo que están reconduciendo un poco y van a salir medianamente airosos. Y eso, que hay un dato, que es La Rioja es la comunidad la tercera comunidad de España con mayor número de muertos en relación a sus habitantes, que sería como para que lo pensásemos por qué ha pasado esto aquí, ¿no? en La Rioja, por qué somos los terceros por encima, por ejemplo, de un Madrid que parece que se han muerto muchos más y no es así. Era que en La Rioja es más envejecida también demográficamente, claro, tenías unas características, también los primeros brotes que fueron los más incontrolados empezaron en La Rioja Alta, entonces bueno, fuimos los primeros golpeados por la pandemia, teníamos una población muy envejecida, se coló en las residencias de mayores y por eso hemos tenido un número alto de muertos, una sanidad que no estaba tan preparada para esto, habría que analizarlo sin miedo, no es culpa de nadie, pero es la realidad, somos la tercera comunidad con mayor y durante muchos meses estuvimos en alerta extrema, sí, pero estábamos en alerta extrema internacional, de repente nos conocía todo el mundo y no conseguíamos bajar, parecía algo endémico, ¿no? Que esto, entonces, sí, pero aún así yo creo que el gobierno va a salir airoso porque la vacunación está yendo medianamente ligera y bien y bueno. Los 2 próximos años, Rubén, ¿por dónde crees que van a ir? Hombre, yo creo más tranquilo, una que ya va pasando la pandemia, creo que va a ser todo más tranquilo, van a poder continuar con el proyecto que tenían preparado. Yo creo que ahí en la sanidad va a ser fundamental que apuesten verdaderamente por la sanidad, como era el programa electoral de la coalición, el programa de gobierno, y entonces yo creo que ahí van a ser 2 años más tranquilos. Manuel. Por la economía, por la generación de empleo, por crear empleo, por aumentar o recuperar todo el trabajo perdido y sobre todo fiándose de los fondos europeos o a la creación de proyectos que vuelvan a generar cierta ilusión en la economía de los riojanos. Pues bueno, de momento son sobre el papel, van a tardar mucho en llegar, pero si se ve cercano que la generación de empleo o el crecimiento de la economía es positiva, pueden recuperar algún punto. A partir de ahí, la parte más, digamos, progresista del programa de Concha Andreu creo que lo está realizando, además con Enar Moreno de Izquierda Unida todo el rato como Pepito Grillo detrás del Ejecutivo, y bueno, y con Raquel Romero pues tirada en la silla sin hacer nada, que le da la estabilidad suficiente al Partido Socialista para seguir tomando las decisiones que quiera. Bueno, pues cambiamos de urna, cambiamos de elecciones y nos vamos a otro proceso electoral que acaba de finalizar y que ha dejado pues cierta inquietud y resquemor en algunos colectivos. En las elecciones nos referimos a las de la interprofesional del vino, para formar el próximo Consejo Regulador de la denominación de origen calificada Rioja y la elección de presidente. Algo para lo que hoy Asaja bueno, pues ha propuesto la posibilidad de un candidato con las cooperativas. Son los 2 grandes vencedores del grupo de los productores. No sé cómo saldrá, si habrá acuerdo, pero ha dejado estas elecciones también un trasfondo de crítica enorme a la representatividad. No es un asunto nuevo, no es un problema nuevo, es un problema que viene de atrás, pero sí se ha producido un aviso de un colectivo también importante dentro de este grupo, que es el de bodegas familiares, de abandonar de aquí a 2 años la interprofesional si
no se mejora si no se cambia el modelo de representatividad. Rubén, por ir por partes, el órdago de bodegas familiares, por un lado, si crees que es tiene base, si crees que va a ser simplemente un aviso para forzar un cambio, y luego también la elección del presidente de la denominación, que evidentemente no es una elección cualquiera, aunque la dirección general del Consejo Regulador es realmente quien es más ejecutiva. Sí. Empezando por el final. Ahora mismo, tal y como tiene más o menos estipulado el Consejo Regulador, tocaría la parte de productora, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí tienen que llegar a un acuerdo, en este caso los mayoritarios, que son Araja, Saja y FECOA, en ese aspecto. Si llegan a un acuerdo, yo creo que las aguas se pueden calmar un poco. Pero también tenemos el precedente del año 2013, que también pensábamos que, y creo además que se cuenta con el mismo candidato posiblemente, siempre está en aire, que es Fernando Ezquerro. No sé si desvelo aquí algo que no sepa todo el mundo, pero vamos, que se habla que podría ser el candidato. Pero claro, también no era en 2013 y llegaron a una especie de acuerdo ahí para que durante 2 años dirigir el Consejo Regulador Araja Saja con Luis Alberto Lecea, y los 2 años siguientes José María de Loca. Con lo del tema de lo que me comentas de bodegas familiares, pues va a depender mucho de la mano izquierda del que esté dominando el Consejo Regulador. Yo creo que tiene que haber cambios, se están pidiendo hace tiempo, y si son inteligentes, que yo creo que lo son, que es un sector inteligente, los harán. Nuria. Sí, cambios tiene que haber, porque cambios en cómo orientar este Consejo Regulador, porque hay un montón de bodegas que no están contentas, y luego hay que ver qué tipo de denominación queremos ser, y ese es el cambio, que si queremos ser una denominación de cantidad, ¿no?, o de calidad, y distinguirnos. Entonces, sea como sea, algo tienen que hacer, porque son muchas bodegas las que apoyan a las bodegas familiares, que no se sienten representadas con lo que tienen, y que están perdiendo mercado. Ellos se quejan de que lógicamente están yendo a vender su vino, y Rioja sigue siendo un vino low cost. Hay otras denominaciones que han conseguido ponerse en calidad, en prestigio, y entonces se están dispuestos a pagar sus vinos más caros, mientras que los nuestros o los vendes más baratos o no te los compran. Entonces es un modelo el que tienen que estudiar. Está bien que haya grandes bodegas, que haya fábricas de vino, porque además hacen un vino que está muy bien, pero es que lo que nos distingue de otros sitios es tener un montón de bodegas familiares que crean artesanía del vino, y que es lo que hace que la gente venga o nos tengan donde, o sea, tenemos entre la población una imagen mejor que luego en los mercados, ¿no? Entonces, claro que tiene que haber cambios, porque esto no era así desde el principio, esto ha acabado siendo así, porque tampoco el Grupo Rioja, que es el que manda, era como es ahora. Cuando empezó, nadie pensó que iba a tomar esa fuerza y que iba a boicotear, entre comillas, o a condicionar cualquier decisión que se tome, ¿no? Entonces, no puedes tener contenta a la gente si todo depende de lo que digan ellos. Entonces, claro que tiene que haber cambios, y estoy de acuerdo contigo, la inteligencia de quien presida el Consejo ahora, de saber antes de ese ultimátum, que pienso que sí que es cierto. O sea, están verdaderamente, estaba Sancha y luego estaba Eduardo, el presidente, ayer en la rueda de prensa, están enfadados. Sí, va el tiempo, además enfadados. El punto de discordia de la representatividad lo visualizaba Bodegas Familiares, Manuel, el otro día, al apuntar que con un aumento del 44% del respaldo, el resultado de la representatividad no variaba. Mismos vocales. Cuando tú partes de tener en este caso, en el sector productor, no, el comercializador, al que pertenece Bodegas Familiares, cuando tu número de litros es, no sé,
Sí, es muy bajo respecto al total de la denominación. Bueno, que aumentes un 44%. Si yo tengo un sueldo de 300 Término euros... absoluto. Sobre el relativo hay que relativizarlo. Si yo cobro 300 euros... Pero la facturación es mayor, o sea, no es tanto el número de litros. Tú puedes tener muchos litros, pero si los vendes a 2 pesetas, pues la facturación de las bodegas que apoyan a bodegas familiares es mayor. O sea, el número de litros no, pero el número de bodegas y el número... ¿La facturación es mayor? ¿Cuál es el problema? El problema es que no están representados, que no se sientan representados teniendo el mismo tienen número de vocales. Bueno, si tienen pero al final hay que entender cómo es el proceso del Consejo Regulador, que el Consejo Regulador es como más o menos como España, vamos a decir, ¿no? Por un lado está el sector comercializador, por otro está el sector productor. Explica esa metáfora. Se divide entre dos y al final, dentro de cada sector hay un grupo, en este caso, que es muy poderoso, ¿no? Que serían, digamos, los lobbies económicos, y por otro, pues bueno, está el resto de asociaciones que tienen unos intereses muy particulares, pero son minoría, en el que intentan, hablo del sector bodeguero, en el que son minoría contra el Grupo Rioja, y entonces, bueno, pues pueden tener su cuota de voz, pero no, su voto no es decisivo para tomar las decisiones, igual en este caso que le puede pasar pues a Unidas Podemos, vamos a poner el símil, el Parlamento de La Rioja. Lo mismo ocurre en el sector productor, en el que las cooperativas tienen un peso grande y Araja Saja tiene otro peso específico, en el que aglutinan entre los dos tercios de la representación, y entonces poniéndose de acuerdo estos dos actores con Grupo Rioja, más o menos pueden tomar todas las decisiones. Pero al final... Y dejas fuera 200 y pico bodegas, que son más de la mitad de las bodegas, es una barbaridad de bodegas. Bueno, pero y antes era una bodega por un voto, Bueno, pero al final son unos estatutos que han acabado votando todos, en el que ha ido derivando la denominación. ¿Que tiene problemas? Por supuesto, el sistema es imperfecto, igual que es imperfecto la democracia española, en el que, bueno, hay grupos sobrerepresentados, hay grupos infrarrepresentados, que en este caso se ha votado por todos los grupos, y en el que todos están de acuerdo. Por ejemplo, para tomar una decisión en el Consejo Regulador tiene que haber un 75% de los votos favorables. Cuando son decisiones de calado, tienes que poner de acuerdo a la mayoría del sector. Si en este caso, en una denominación de origen en la que nadie te obliga a estar, estás a disgusto, ya tenemos el antecedente de Artadi, te sales y sigues vendiendo tu vino. ¿Eres capaz de hacerlo? Pues bueno, posiblemente no, porque lo que proponen hacer sería una pena. Sería una pena y sería muy difícil para ellos colocar su vino en el mercado, porque a pesar de que la marca Rioja puede estar valorada como un vino barato y bueno, en el mercado internacional, salir a competir sin la marca Rioja es mucho más complicado que si no la tienes. A partir de ahí, tú puedes tomar la decisión de salirte. Pero siempre se ha dicho que fuera de Rioja hace frío, siempre fuera de Rioja. Sí, claro, porque el paraguas... todo lo que es como de todos los sitios hace frío. Una denominación de origen siempre da una denominación de mucho calor, y la de Rioja en especial. Pero esta denominación podría evolucionar, igual que cambió de lo que... Sí, los estatutos es como la Constitución, se pueden cambiar. Sí, ¿no? Porque si tienes descontento a tantos, a más de la mitad de los que viven ahí... Sí, pero ¿cuánto representan de la denominación de origen en litros? Pero ya no es lo que representan en litros. Tú puedes decir, queremos que esta sea una denominación de litros, pues entonces así es perfecto. Pero igual queremos que sea una denominación de otra cosa, además de cantidad de vino, de vino especialmente bueno. En cualquier caso... Un viñedo singular, que son la diferenciación que ha hecho el Consejo Regulador en los últimos años, en los que ha abierto el camino a viñedo singular, viñedo de municipio... bueno, al final... Rioja tiene un problema y una virtud, y es su variedad. Y al final, el conjugar los intereses, por eso hacía el símil con que es España, el conjugar los intereses del pequeño, del mediano, del grande, del diferente, del familiar, del gran propietario que va aglutinando viñedo, es muy complicado. Por lo tanto, siempre va a haber gente descontenta. Pero si solo se tienen en cuenta los del grande, pues también... En cualquier caso, mejor si esa familia pequeña gran familia del Consejo Regulador están avenidos y no hay cabos sueltos, lógicamente. Eso sin lugar a dudas. Pero es una familia de 130 años. Que va a haber discrepancias está clarísimo, pero mejor si se resuelven, porque le darán mucha más
Dicho fuerza esto, a la denominación. por cerrar el capítulo De estas otras elecciones. de Araja Saja y de FECOAR, creo que se ha dado la sorpresa, quizás para ellos no, porque habrían visto el proceso de que Araja Saja ha aumentado su número de votos hasta 34, creo que eran 29 los que tenía, con 5 más, ha igualado a las cooperativas, y al final el problema que tiene esa división de FECOAR y Araja Saja es que deberían esperar, en vez de 4, 12 años. En ese turnismo que está establecido en el Consejo, es primero los bodegueros, luego cooperativas, luego los bodegueros otra vez, y luego los agricultores, en este caso Saja. No están dispuestos a esperar esos 12 años. Ya hubo unas negociaciones muy duras que terminaron como el Rosario de la Aurora en el 2013, con una solución nefasta, entiéndase cogiéndolo con pinzas, pero una solución que creo que no es el camino, y que ahora pues tanto Fernández Querro, que parecía el candidato de las cooperativas, como Alex Laseras, que bueno, se ponía como candidato de Araja Saja, creo que no pueden repetir esa situación. Se tienen que poner de acuerdo, pero el aumento de votos de Asaja sí que le hará dar mucha más guerra, y veremos con los apoyos con los que cuentan. Con los de enfrente, por lo dicho por el Grupo Rioja siempre en las conversaciones mantenidas, es que ellos lo que no quieren es lío, y que van a apoyar a quien se pongan de acuerdo. Van a ser capaces ambas organizaciones, pues de momento Ahí está, no parece, aquí de la porque, claro, cuestión. que quieren eso, debatir en igualdad, o sea, ya no es lo mismo. Claro, FECOAR tenía antes, lógicamente, más peso, en este caso, y ahora la acaba de igualar con Asaja, entonces es más complicado, entonces va a ser un poco ahí... Nos quedan apenas 6 minutos de tertulia, hemos consumido ya 40 hablando de elecciones, que no es poco, pero estos 6 minutos vamos a dedicarlos a otro asunto de actualidad: la sanidad, la pandemia, las vacunas. Nos hemos estancado, eso está claro, que son las cifras que Salud va informando todos los días, indican que desde hace aproximadamente una semana, 10 días, hemos estancado. Es una línea recta la de los casos activos y la de la incidencia a 14 días, incluso con un leve repunte que hoy se ha producido. ¿Es motivo para estar preocupado de cara a este verano? ¿Exceso de optimismo confiarlo todo a la vacunación? Y además también mensajes contradictorios también por parte de las autoridades. También es cierto que se están lanzando mensajes de que la cosa parece que va mejor, hasta que luego con los datos te das cuenta que la cosa no es así. La subida es importante hoy. No sé si tan preocupante como para ser extrema como en otros casos, pero no va bien la cosa. Sí que es cierto que en la vacunación yo creo que sí está respondiendo. Yo era de los que pensaba que no se iba a llegar al 70% en verano, y creo que tal y como va, se va a llegar, pero con bastante... Creo que ese 70% es a final de verano. Claro, pero es que vamos no muy al comienzo bien. de verano. No, sí, es que yo creo que todo el mundo sabía que iba a ser, que creo que se dijo, ¿no?, que iba a ser a final de verano, 70%, ¿no? Yo creo que se dijo así, Sí, ¿no? sí. Entonces yo creo que se va a llegar, o sea, yo estoy más cerca de la vacuna, estoy feliz, entonces. Pero el asunto está en que hay algunos países que avisan de que con sus vacunas y en zonas muy vacunadas han tenido rebrotes, es decir, que han bajado la guardia y que dicen, ojo, ¿no? Pero es difícil no emocionarte y pensar que te ha dicho que hay que quitarse las mascarillas, que casi lo más grave es que lo haya dicho él, porque entonces es cuando dices, pues igual no. Pero dicen hay que moverse, turismo, campañas, bonos de viaje a todas las comunidades autónomas. Entonces, claro, o sea, ¿cómo no vas a animarte? A mí me vacunan mañana. Bien, yo estoy ya... Enhorabuena. Gracias. Manuel, sí. A mí creo que me queda más tiempo para... Sí, tú vas a bastante más tiempo para vacunar. A mí por esencia. Va rápido esto ya, ¿eh? Esto Sí, ya va pero rápido. sí, hombre, si ya hasta es los más de rápido. 40 van a ir... Si es Janssen es más rápido, o sea... El tema de Julio, decía el otro día un amigo, dice, a mí que me vacunen para San Mateo. Era el límite es que la segunda vacuna la tenga en San Mateo. El problema de la vacunación es que estamos, al igual que durante las primeras olas o los primeros meses de la pandemia, estamos viendo en tiempo real una vacunación en la que un retraso de una semana o de 15 días en el envío de una farmacéutica nos llena de titulares, nos llena a todos de preocupación. Creo que viéndolo con perspectiva y viendo las cifras de las últimas semanas, la campaña de vacunación es buena. Los datos que daba Sara Alba el otro día
en el Parlamento nos hacían presagiar que íbamos a colocar 60.000 dosis en un mes o por encima, que podrían llegar incluso más. Es decir, que si no nos centramos en la última semana o en los últimos 15 días, las perspectivas son buenas. Dicho esto, estamos viendo ahora el problema de la segunda El ritmo dosis. de vacunación es bueno, o sea, eso es incuestionable. El problema es que el volumen de población vacunada es del 25% y los usos y costumbres de los ciudadanos han variado mucho respecto a hace 2 meses. Es fundamental también. Claro, o sea, ya sabemos que el virus va bajando, se supone el virus va buscando, ¿no?, cómo infectar, pero sí que es cierto que es importante que ese 25% esté vacunado, porque son los que mayor problemática tenían. Yo creo que... ¿A quién te refieres? No, digo la gente más vulnerable, la gente mayor... Sí, pero a mí me parece muy importante. Hay países en los que la gente joven ya están vacunando bolsas de gente joven y eso también es interesante. No tener de repente a todos los de 20 o 30 sin nada. La gente más mayor. Sí, se morían, pero también se mueven menos. Sí, pero la presión asistencial, vaciar los hospitales. Claro, primero vaciamos los hospitales. Pero ahora el hospital está lleno de gente de otras edades. Ahora hay mucha gente de otras edades. En porcentaje, porque al final tienen un margen de recuperación mucho más bajo que los mayores y lo preocupante sería que tuviéramos que acoger en el hospital a los mayores y a los jóvenes a la vez. Sí, pero se mueven mucho, no sé, algo, o sea... El verano es peligroso para la movilidad de los jóvenes. Eso muy bueno porque estás más en el exterior. Y luego además es que puede llegar cualquiera de cualquier sitio y las vacunaciones no son iguales en todo el mundo. Quiero decir que, por ejemplo, en Japón van súper atrasados porque como lo pasaron tan bien, no sienten la necesidad de vacunarse, es cierto, ¿no? Tienen unas cifras bajísimas y de hecho están teniendo rebrotes. Hay países en el norte de Europa que son antivacunas y de esto aún más. Y entonces y encima la AstraZeneca la ponen al que quiera y no va nadie. O sea, y estos van a viajar aquí al sur. Entonces, vale, tú puedes estar vacunado, pero va a haber movimiento. Bueno, pues con esas buenas expectativas, con este optimismo, nos vamos a despedir. ¿Algún matiz, Manuel? Estaba hablando cuando decía que podemos acoger y que pueden venir de otros países y solo estaba pensando en Argelia. O sea, el Hospital San Pedro está muy bien preparado para acoger pacientes de todos los sitios, no hay problema. Porque hoy Mónica Oltra ha dicho que de momento ella en Valencia acoge a 7 prestados de los nuestros, como si a La Rioja le correspondieran 17 por derecho, ¿no? Cuando normalmente siempre le corresponde el 0,69 de algo, presupuesto. salvo de menas, que en algún sitio evidentemente se les tiene que acoger, sin lugar a dudas. Y de líderes de frentes polisarios que hay 100%. Pero porque éramos humanitarios, entonces lógicamente... Y lo somos. Por eso. Humanitarios y solidarios. Y humanos. Bueno, pues muchísimas gracias, Rubén López, Europa Press, Manuel Martín, 941, Nuria Solozábal. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, Casa del Periodista. A los 3 os espero cualquier otro jueves, que tendremos muchísimas cosas todavía de las que hablar. Gracias, buenas noches. Nosotros vamos a continuar ahora con la previsión del tiempo para mañana y nos despedimos. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara el tiempo para mañana después de un día tan soleado y despejado que hemos tenido hoy. Mañana vuelven las nubes, como ven, intervalos nubosos tendremos con nubosidad de evolución, con chubascos dispersos, con tormenta que serán más probables en la zona de la Ibérica y sobre todo por la tarde. Algunos pueden ir incluso hasta con granizo. Las temperaturas mínimas, como vemos, van en ascenso, que podrá ser notable, y las máximas seguirán sin cambios, serán altas para esta época del año. Llegaremos, por ejemplo, a los 26 en Santo Domingo, 29 en Arnedo o incluso 32 en Alfaro. Los vientos soplarán variables. Y tiempo para despedirnos. Nos vamos con una imagen, la que nos dejó anoche el único eclipse total de luna de este año, la luna llena de mayo, también llamada luna de las flores. Este eclipse solo pudo verse completamente desde Australia. Esta superluna de sangre deja algunas imágenes espectaculares como estas y con ellas nos despedimos hasta mañana. Buenas noches.